Cinnamon Brown, quien tan solo tenía 14 años, le disparó a su madrastra Linda de 23 hasta quitarle la vida. Posteriormente, escribió una carta de suicidio y se tomó un frasco de pastillas para interrumpir su vida. Pero este caso para nada es lo que parece, y los secretos que están por salir a la luz van a desenmascarar a un monstruo manipulador que casi comete el crimen perfecto. Yo soy Giselle Tenía y esto es Yo También Quiero Opinar Casos. Si eres nuevo en el canal, quiero darte la bienvenida y agradecerte de que estés aquí. También quiero invitarte a que te suscribas para que no te pierdas nuestros nuevos episodios. El caso de hoy es uno de esos que nos recuerda que la realidad supera la ficción y que la manipulación es un arma bastante peligrosa. Sin extendernos más, comencemos con el caso Cinnamon Brown. Este caso ocurrió en el condado de Orange, California, en Estados Unidos. El 19 de marzo de 1985, el 911 recibe la llamada de un hombre desconsolado que aseguraba haber encontrado a su esposa muerta en su cama. Este hombre era David Brown. La operadora le pregunta qué sucedió y él dijo no saber qué había pasado, que él salió en mitad de la noche porque su esposa y su hija, como siempre, habían comenzado a discutir y él salió en busca de un poco de tranquilidad y a comprar algunos víveres. Al volver se encontró con la espantosa escena y su hija ya no estaba y él no tenía idea de dónde podía haberse ido. Al llegar los detectives encontraron a Linda Brown de 23 años asesinada con 2 disparos a quemarropa. En la escena no encontraron signos de forcejeo, lo que señalaba que a ella la habían sorprendido mientras dormía. Los detectives interrogaron a David, quien parecía dirigir la atención hacia su hija Cinnamon Brown de 14 años. Mencionó que las últimas semanas ella había estado actuando de manera errática y que las discusiones con su madrastra eran cada vez más subidas de tono. En la casa también se encontraba la hermana menor de Linda, llamada Patty Bailey, quien para ese momento tenía 17 años. Patty dijo escuchar un disparo y luego salir corriendo a buscar a la bebé de la pareja porque la había escuchado llorar. Ella la cargó y luego escuchó un segundo disparo y se escondió. La bebé tan solo tenía 7 meses para el momento del asesinato de Linda. La policía comenzó a revisar la casa en busca de pistas y uno de ellos encontró a una joven inconsciente dentro de la casita del perro. Ella estaba toda llena de vómito y estaba en posición fetal. Ella era Cinnamon Brown. Y a su lado una carta suicida en la que asume la culpa del asesinato y se disculpa por lo que había hecho. Ella estaba inconsciente pero seguía con vida. Rápidamente las autoridades la trasladan a un centro médico para que recibiera la atención necesaria. Cinnamon estaba sumamente desorientada y no tenía ni idea de lo que había pasado. La policía trató de hablar con ella pero no podían porque ella estaba en un estado muy mal. Ella decía que quería dormir, que necesitaba descansar, pero estaba como medio inconsciente y poco después de llegar al hospital entró en coma. Los doctores pudieron salvar a Cinnamon y aseguraron que la dosis de pastilla que tomó habían sido letales, que de no ser por todo lo que ella vomitó, pudo haber muerto. Cinnamon despertó y confesó que sí, que efectivamente ella mató a su madrastra Linda, que entró en su habitación y le disparó 2 veces, que esto lo había hecho sola, pero que no sabía por qué lo había hecho, que fue un momento de rabia, un impulso. Para los investigadores estaba más que claro. Cinnamon mató a su madrastra Linda porque había problemas entre ellas y luego no pudo con la culpa e intentó quitarse la vida. Tenían todo: la escena, el arma homicida, el motivo y la confesión, pero para algunos de los detectives no estaba tan claro. Es más, sentían que algo faltaba, que algo no terminaba de cuadrar. Como que todos los familiares y amigos de la familia describían a Cinnamon como una joven tranquila y que de hecho se llevaba muy bien con Linda, que eran bastante cercanas y ella adoraba a su hermanita. Pero solo 2 personas dijeron que ellos dos se llevaban mal y eran David y Patty. Además que uno de los amigos que entrevistaron comentó que él había notado un trato un poco extraño con David y su cuñada, como que algo un tanto inapropiado y que se podía llegar a malinterpretar. Cinnamon, quien ya había admitido su culpa, repentinamente, después de hablar con su padre, cambió su relato y dijo que ya no recordaba nada, por lo que este caso tendría que ir a juicio. El fiscal presentó que Cinnamon le había quitado la vida a su madrastra a sangre fría porque estaba deprimida y enojada con Linda, porque ella la había amenazado con echarla de la casa.
David testificó en contra de su hija. Él dijo que ella había estado de mal humor las semanas previas de haberle quitado la vida a Linda y además que él mismo le enseñó a disparar el arma la noche antes del crimen, pero que él jamás pensó que ella haría algo así. La defensa alegó que ella estaba legalmente demente al momento de los hechos. Su abuela testificó que ella estaba muy deprimida por el divorcio de sus padres y el matrimonio de David con Linda. También la madre de Cinnamon testificó a favor de su hija y comentó que una semana antes del asesinato ella la llamó y se estuvo quejando diciéndole que sentía que se iba a volver loca con todas las discusiones dentro de la casa. Pero para el juez, la joven no estaba pasando por un cuadro de locura o depresión, por lo que la adolescente fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua con un mínimo de 27 años para reconsiderar su condena. Cinnamon no podía creer lo que estaba pasando. Su padre le había dicho que por ser menor de edad, ella recibiría una condena más indulgente. Y sí, su padre. Yo sé que para este punto de la historia tienes más preguntas que respuestas, pero quédate conmigo porque este caso es mucho más complejo de lo que parece. Pero para entrar un poco en contexto, hablemos brevemente de los personajes de la historia. Linda Mary Brown tenía 23 años cuando fue asesinada. Ella nació el 26 de agosto de 1961 en Nebraska como fruto de la unión de sus padres Ethel Bailey y su padre Clyde, de quien no se sabe mucho ya que abandonó a su familia. Linda tuvo otros 10 hermanos, es decir que Ethel era madre soltera de 11 hijos. La madre tenía varios trabajos para poder mantener a sus hijos. Un día conoce a un hombre quien era nada más y nada menos que David Brown. Él le dice que se está muriendo de cáncer de colon y que necesita a alguien que lo ayude para limpiar su casa. Ethel vio esta oferta como una buena oportunidad para mandar a trabajar a sus 2 hijas mayores y que así le ayudaran con los gastos de la casa. Estas 2 hijas eran Linda, quien tenía 13 años para ese momento, y su hermana Pam, quien tenía 15. Eventualmente, David comenzó a salir con Pam, pero esto fue solo como un tapadero, porque esperó a que Linda cumpliera 15 años para dejar a Pam y quedarse con su hermana Linda. Luego David le pide permiso a la madre de Linda para casarse con ella y su madre acepta, ya que veía que David era un hombre económicamente estable y eso es lo que ella quería para su hija. Por lo que sin problema dijo que sí. Ellos esperaron hasta que Linda cumpliera 17 años y él 27 para casarse. Se fueron a casar a Las Vegas y además días antes de la boda, David anuncia que se había recuperado del cáncer. Pero meses después de casarse, David la corre de su casa porque decía que Linda era muy inmadura. Él le pide el divorcio, pero aún así la seguía ayudando a ella y a su familia y se seguían viendo eventualmente. David se vuelve a casar con otra mujer, pero aún seguía viéndose con Linda. Tiempo después, él se divorcia de su nueva esposa para volver a casarse con Linda. Por lo que podemos ver, este hombre no le tiene nada de miedo al matrimonio. Seguimos. A nivel económico, a la familia le iba bastante bien, ya que David había creado una empresa de recuperación de datos y Linda lo ayudaba en el manejo de ella. Ellos vivían en una casa bastante cómoda, por lo que Linda decide llevarse a vivir con ellos a su hermanita Patricia Bailey, a quien todos llamaban Patty. Ella se fue a vivir con ellos desde que tenía 11 años. Luego, más adelante, Cinnamon, la hija de David, producto de su primer matrimonio, también se va a vivir con ellos. Ellas tenían una relación bastante fraternal. Patty y Linda, quienes compartían la misma habitación, se llevaban muy bien y eran como que la hermana mayor y la hermana menor. También Cinnamon se llevaba bastante bien con su madrastra Linda, por más de que muchos pensaran que quizás iban a tener problemas, ya que ella era más joven que su papá y todo eso, pero para nada. Cinnamon y ella se llevaban bastante bien. Meses después de que Cinnamon se mudara con ellos, nace la hija de David y Linda, a quien llamaron Krista. Ahora bien, hablemos un poco de esta supuestamente criminal Cinnamon Darlene Brown. Ella nace el 3 de julio de 1970 y era la única hija de la unión de Brenda Sands y David Brown. Una hija bastante preciosa y tierna, a quien llamaron Cinnamon por su color canela en el cabello cuando nació. En su infancia era bastante extrovertida, hablaba con todos los que conocía y era muy pero muy amigable.
Desde siempre fue muy unida a su padre, lo adoraba completamente. Para ella, él era la mejor persona del mundo. Su madre Brenda era un poco más autoritaria y la que le prohibía ciertas cosas, por lo que David, quien cumplía todos sus caprichos, se volvió su favorito. Los padres de Cinnamon se conocieron cuando eran muy jóvenes. Ellos se casaron y Brenda era la que prácticamente se encargaba de los gastos de los recién casados porque David no podía mantener su empleo, ya que decía haber sido diagnosticado con cáncer de colon desde pequeño y que siempre estaba enfermo debido a esto. De este cáncer no hay ninguna prueba. En ningún hospital hay un registro de que él hubiese tenido cáncer y ni siquiera sus padres sabían de dónde le había sacado eso. Pero gran parte de su vida él dijo a todos que había sido diagnosticado con cáncer. Después del nacimiento de Cinnamon, Brenda se empezó a quedar en casa con su hija y a David no le quedó de otra que salir a trabajar para mantener a la familia. Pero los problemas económicos y además que Brenda ya estaba notando que David era un hombre manipulador y mentiroso hicieron que eventualmente ellos se divorciaran. La relación de Cinnamon con su madre se tornó bastante hostil, porque ella culpaba a su madre por el divorcio y además ella quería imponerle reglas y su padre no era así con ella. La madre de Cinnamon se volvió a casar y tuvo otra hija llamada Penélope. Cinnamon se llevaba bien con el nuevo esposo de su madre y quería bastante a su hermanita, pero cada vez que ella volvía de casa de su padre tenía una actitud como muy desafiante. Esto a Brenda le preocupaba y de hecho se lo comentó a David, pero él decía que no hay problema, que estaba en la edad y que mejor que ella pasara una temporada con él para evitar este tipo de cosas. Brenda acepta que Cinnamon se vaya a vivir un tiempo con su padre y es aquí donde ella se muda a la casa de los Browns. Ahora bien, sabiendo cómo está conformada esta familia, podemos seguir con parte de la investigación, porque no quedó solo en el juicio, ya que uno de los investigadores tenía más sospechas del mismo David que de su hija Cinnamon, por lo que decidió seguir la investigación. Cabe resaltar que David solo se apareció en el juicio de su hija para testificar en su contra y después de la condena la visitó un par de veces y se olvidó de su hija. Cinnamon estaba muy dolida por esto y le preguntaba a su familia que cuándo su padre la iba a visitar, pero ellos le decían que recordara que él estaba bastante ocupado con el trabajo, con su bebé, etc. David, por otro lado, cobró un seguro de $500,000 por la muerte de su esposa y comenzó a llevar una vida de lujos, muy alejada del afligido viudo que no solo perdió a su esposa, sino que su hija ahora pasaría la vida en prisión. David se compró un carro bastante lujoso y una casa enorme, pero lo que llamó la atención de los investigadores fue que Patty se fue a vivir con él y lo estaba ayudando a criar a su sobrina. El detective Jim Blackburn fue al que no le terminaba de cuadrar toda esta historia y él siguió investigando porque tenía la esperanza de poder reabrir el caso de Cinnamon. Él interrogó a familiares y amigos y una de ellas era la mejor amiga de Linda, quien le dijo a la policía que Linda sospechaba de que su hermana Patty y su esposo tenían una relación amorosa. Resulta que Linda durante su embarazo mandó a su hermana de regreso a vivir con su mamá porque Patty se paseaba todo el día por la casa con ropa corta y provocativa. Y esto le causaba inseguridad a ella con su esposo porque ella sabía que a él le gustaban de esa edad, que fue lo mismo que él hizo con ella cuando dejó a su hermana por ella. El caso es que ella vio actitudes extrañas entre los dos y por esa razón la saca de la casa. Pero luego David la busca y la regresa a vivir con ellos. Le dijo a Linda que él habló con ella para que se comportara mejor y que no tenía nada de qué preocuparse. Cuando los investigadores se enteran de esto, comienzan a atar cabos. Qué curioso, que de todos los interrogados solo David y Patty dijeron que Cinnamon y Linda no se llevaban bien. Y ahora está ese rumor de que puede que tengan una relación. O sea, todo está bastante raro. Ya con esto, el detective decide seguir los pasos de David, quien no sabía que era vigilado. Y una de las cosas que descubrió es que poco tiempo después del asesinato de su esposa, David y Patty se casaron a escondidas en Las Vegas. Pero eso no es todo. Patty estaba embarazada y definitivamente ellos sospechaban que ese hijo era de David.
Cuando nace el bebé de Patty, ella lo presenta como madre soltera y alega que el padre de la criatura fue una aventura de una sola noche. La policía a este punto ya estaba seguro de que Cinnamon no había actuado sola. La teoría de los investigadores era que David y Patty planearon quitar a Linda del camino para poder estar juntos. Pero ¿qué hay de Cinnamon? ¿Por qué participaría si ella quería a Linda? Según la confesión por parte de Cinnamon, las autoridades solo tenían teorías y pruebas circunstanciales que no harían que reabrieran el caso. Creo que con todo lo que les he dicho ya ustedes tienen una idea de la clase de hombre que era David Brown. Él desde joven tenía tendencias a la manipulación, él manipulaba a sus padres, luego a sus parejas y buscaba chicas en aprietos para ayudarlas y luego mostrarse como el salvador. También quería que las mujeres alrededor de él fuesen sumisas, incluyendo a su esposa y su hija. También tenía tendencias de buscar chicas más jóvenes porque eran un poco más manipulables, un poco más moldeables que una mujer adulta. Volviendo a las sospechas del detective, él visita a Cinnamon y le habla de sus dudas con respecto a la veracidad de su confesión. Ella sigue manteniendo que es culpable y que solo ella estaba detrás de todo y que es bastante borroso todo lo que pasó ese día. El investigador le dice que que si ella se quiere quedar toda la vida en la cárcel no pasa nada, pero que mientras ella está allí, su padre y Patty estaban felices viviendo una vida de lujos, que de hecho se habían casado y que además Patty había tenido un hijo que podría ser de David. Ella al principio no le creía al detective, quien además le había mostrado algunas fotos que dejaban mucho que pensar. Ella le pide que se vaya, que ya no quiere escucharlo más, que la deje sola. Pero estas palabras no salían de su mente. Ella llama a su padre y lo confronta, pero él le dice que eso no es verdad, que sacaron todo de contexto. Pero Cinnamon recordó una vez que encontró a su padre y a Patty besándose, pero ellos hicieron los que no ocurría nada, que ella estaba loca, que no fue lo que vio, que se confundió, etc. Cinnamon llama al detective Jim Blackburn y le dice que ya está lista para hablar de lo que realmente había pasado esa noche. Ella le dice que meses antes del asesinato, David le dijo a Cinnamon y a Patty que Linda quería matarlo para quedarse con su empresa y con su dinero, y que él tendría que irse muy lejos para evitar que Linda le hiciera algo. Él aseguró haber escuchado conversaciones de Linda con su hermano donde planificaban quitarle la vida. Cinnamon no quería que su padre se fuera y le imploró que por favor se quedara. Es aquí donde David propone: si yo me quedo, entonces tendremos que eliminar a Linda. Cinnamon le dijo que fueran a la policía a acusarla, pero él dijo que la mafia estaba involucrada y que ni siquiera la policía podría hacer nada. Ellos comenzaron a reunirse fuera de la casa y en la cochera para planificar la muerte de Linda. Les dijo que Cinnamon asumiría la culpa porque era menor y que la condena sería más indulgente para ella. El plan era dispararle a Linda y luego tomarse unas pastillas que le daría a su padre y además escribir una nota suicida para que se viera como que ella estaba arrepentida de lo que había hecho. La noche de los hechos, David despertó abruptamente a Patty y a Cinnamon en el medio de la noche y les dijo que era el momento de poner su plan en marcha. Le dijo a Patty que le disparara a su hermana, pero ella no pudo. Acto seguido le dijo a Cinnamon que ella debía hacerlo. Le entregó el arma envuelta en una sábana y procedió a irse corriendo a una tienda de conveniencias para tener una coartada sólida. Cinnamon le disparó a Linda en el abdomen usando una almohada como silenciador. El percutor de la pistola se enganchó en la almohada y los gemidos de Linda se escuchaban junto con el llanto de su bebé de 7 meses. Patty corrió a buscar a la bebé y aquí es cuando Cinnamon dispara a Linda de nuevo, dándole el tiro fatal. Luego Cinnamon se toma el puñado de pastillas que su padre le había dado y luego corrió al patio trasero de su casa y es aquí donde las pastillas le comenzaron a hacer efecto. Se comenzó a sentir muy mal y vomitó muchísimo, lo que ya sabemos que fue lo que le salvó la vida. Pero ella no sabía que su padre intencionalmente le había dado una dosis letal de pastillas porque el plan original era que ella muriera también esa noche. El detective le dice a Cinnamon que necesitan una confesión por parte de David o Linda y comenzaron a grabar sus llamadas, además que le pidieron a Cinnamon que organizara una entrevista con su padre y con Linda para poderle sacar la verdad mientras era grabado.
En una de las llamadas, él le pedía a su padre que por favor dijeran la verdad. Él trataba de calmarla y detenerla, pero ella le seguía insistiendo. Él le dijo: no puedes decir la verdad porque no van a entender y todos iríamos presos. La joven le dijo a su padre que si ella no iba a visitarlo, iba a hablar de todo lo que pasó esa noche. El hombre y su nueva esposa se reunieron nuevamente con Cinnamon. Patty siguió todo lo que David le ordenó. Ella prometió cambiar de lugar con Cinnamon e incluso dijo varias mentiras para que ella dudara de su propia versión de los hechos. Por otro lado, David le insistía a Cinnamon que debía mantener su versión de que no recordaba lo que sucedió esa noche. Aunque David nunca asumió la participación de lo ocurrido, la policía tenía suficientes pruebas para arrestarlos a ambos. En su interrogatorio, David mintió todo el tiempo. Dijo que se enteró del asesinato de su esposa 2 horas más tarde y aseguró que estaba aterrorizada de Patty y Cinnamon porque ellas habían planificado todo. Los investigadores le hicieron saber a Patty que David había dicho que le temía a ella y a su familia y que había sido ella quien orquestó el asesinato de su hermana. O sea que él se lavó las manos y dejó a Patty sola con el problema. David, por otro lado, ya tras las rejas, no estaba dispuesto a pagar por sus delitos, y en su intento por salirse con la suya, él le ofreció a otro recluso que pronto sería liberado $500,000 para que eliminara a 3 personas. A Patty, al fiscal de distrito y al investigador que reconstruyó todo el caso. Pero lo que él no sabía es que el recluso lo delató y que todas sus llamadas planeando el crimen fueron grabadas y usadas más adelante en su contra. En una de las llamadas, la persona que él creía haber contratado para matar a los demás le dijo que el trabajo ya estaba hecho y David le contestaba contento, eufórico, agradeciéndole por lo que hizo. Por lo que con estas nuevas pruebas el hombre fue acusado no solo por el homicidio de su esposa, sino también de 3 cargos más. Patty, al enterarse de lo que David había intentado hacerle, de una vez por todas entendió que este hombre era un monstruo y finalmente se declaró culpable de los delitos cometidos. Ella llegó a un acuerdo con la fiscalía para que le dieran una pena más reducida a cambio de colaborar para llevar a David frente a la justicia. Un par de meses después, Cinnamon declaró en una audiencia preliminar en contra de su padre, donde dijo que lo amaba tanto que había matado por él. El abogado defensor de David planteó que Cinnamon mentía y que solo quería culpar a su padre en un intento desesperado por salir de prisión. Patty también testificó contra David y a esta altura ya había corroborado el testimonio de Cinnamon. Dijo que el homicidio había sido orquestado por David, quien tenía semanas planeando varias maneras en las que Linda podría morir. Parte del acuerdo de Linda con la fiscalía era que como los actos habían ocurrido cuando ella tenía 17, sería igualmente juzgada por un tribunal de menores por los cargos de asesinato y conspiración. Ella fue sentenciada a menos de 4 años en el centro juvenil estatal, donde en una ocasión ella intentó quitarse la vida en su celda. Finalmente, David fue juzgado por matar a su esposa Linda. Al jurado le tomó 7 horas para dar su veredicto, el cual fue culpable de planificar todo el crimen de su esposa, incriminar a su propia hija y contratar a un asesino a sueldo para cometer múltiples crímenes. En la audiencia de sentencia fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 6 años por conspiración para matar y 5 cargos menores fueron desestimados. También recibió una multa de $10,000 por sus delitos. Pero de igual manera, él pasaría el resto de su vida en prisión. Con respecto a Cinnamon, apeló su condena, la cual estuvo bajo revisión, ya que si bien ella fue manipulada por su padre, no podían ignorar que ella le había disparado a Linda. Además que ocultó la verdad durante años y dio falso testimonio, pero hubo muchos quienes hablaron a favor de la joven y ella además había sido una reclusa modelo todos estos años. Finalmente, para el año 1992, a sus 21 años, Cinnamon fue liberada. Patty también fue liberada a sus 23. En marzo de 2014, David murió a los 61 años en prisión de causas naturales. Y bueno chicos, este fue el caso de hoy. La verdad es que yo estoy impactada con este caso.
sumamente indignada con este hombre, a quien no le importaba absolutamente nadie más que él mismo. Él se sacó de en medio a su esposa y por poco quita de en medio a su propia hija para tapar sus delitos y rehacer su vida con su nuevo amor. Un hombre completamente nefasto, de verdad. Con respecto a Cinnamon, siento que ella genuinamente pensó que estaba haciendo lo correcto por su padre. No quiero justificarla, pero siento que a los 14 años quizás sea bastante fácil de manipular, sobre todo por alguien a quien tú amas y lo idolatras, básicamente, porque ella veía a su padre como un héroe, adoraba a su padre. Con respecto a Patty, siento que ella sí tuvo la opción de decir que no. Ella tenía 17 años para el momento del asesinato y nunca dijo que no. Además estábamos hablando de su propia hermana. ¿Cómo le hizo eso a su propia hermana? Siento que ella terminó asumiendo su participación en los hechos porque ya se les había venido todo encima. De no ser porque siguieron con la investigación, yo siento que Patty pudo haber seguido así y viviendo su vida sin haber nunca confesado lo que hizo. A mí me parece que 4 años no fue suficiente, que ella debió haber pasado más tiempo en prisión porque lo que ella hizo me parece bastante fuerte. Pero díganme ustedes en los comentarios, ¿qué opinan? ¿Sienten que las sentencias fueron justas? ¿Conocían de este caso? Si llegaron hasta aquí, déjenme un corazoncito rojo para saber que se quedaron hasta el final del video y sin más nada que agregar, yo les mando un beso y nos vemos en la próxima. Bye.